Emprender siendo expat es una postal hermosa para Instagram, pero en la vida real es otra cosa, y quienes estamos en este camino lo sabemos. Incertidumbre, falta de apoyo, adaptación cultural forzosa, muchas veces esa sensación de no pertenecer a ningún lado, hasta el punto incluso que muchas veces nos cuestionamos, ¿hicimos bien en elegir este camino? Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría 1 a 1, 100% en español para garantizar una inmersión completa en el idioma. Hoy quiero compartirte algunas reflexiones. Quiero que hablemos de eso que seguramente sentís si estás emprendiendo fuera de casa. ¿Cómo sostenerte emocional y mentalmente cuando todo lo conocido quedó atrás, pero tu negocio sigue necesitando que estés ahí al pie del cañón? Cuando te mudas a otro país o incluso cuando vivís viajando de un lugar a otro estilo nómada digital, hay algo que suele pasar, que es perdés tu red de apoyo. Emprendedores, pares con los que quizás compartías en lo cotidiano, incluso amigos o familia que estaban en el día a día, que te apoyaban diciéndote dale, vas bien, metele para adelante. Bueno, todo eso se empieza a diluir. Y aunque tengas reuniones online o llamadas por WhatsApp, la verdad es que no es lo mismo. ¿Te pasa algo de esto? Y sí, ese vacío pesa, no tanto por la falta de contacto, sino más que nada porque cuando todo depende de vos, te estás adaptando a una nueva cultura, estás en proceso, bueno, todo eso la verdad es que se siente heavy. El esfuerzo se multiplica y nadie te prepara para esa carga emocional extra. Hay un tema que a veces es difícil de aceptar y es que no podés pretender funcionar al 100% cuando a la vez estás tratando de adaptarte a una cultura nueva, con nuevas costumbres, quizás un idioma diferente, tratando de entender las formas diferentes de hacer networking, lidiando con trámites administrativos e incluso también tratando de quizás entender cómo moverte en la ciudad. Pero claro, como emprendedor lifestyle, tu negocio sigue. Las reuniones no paran, los proyectos siguen su curso, los deadlines siguen vigentes. Y ese es el dilema, cómo seguir operando y facturando mientras estás en todo este proceso de adaptación, extrañando a tu gente y a la vez sin saber a quién llamar si es que lo necesitas. Y acá un consejo en base a mi experiencia. Es fundamental que seas paciente y amable con vos mismo. Aceptar que adaptarse lleva tiempo y que es parte del camino. Y mucho mejor si puedes contar con personas que te apoyen o te sostengan, como puede ser un terapeuta, un mentor o un par que realmente te entienda. Para mí lo que marcó la diferencia fue entender que la flexibilidad no es solo una habilidad bonita para poner en LinkedIn, sino que es clave para movernos por la vida. Y te lo digo yo, que me considero una persona bastante estructurada y que con el correr del tiempo aprendí a moverme con más flexibilidad y más tranquilidad y liviandad. Aprender a ser flexible con tus horarios, con tus expectativas, con tus resultados, con vos mismo. Algo de esto hablo en el episodio número 8 de mi podcast, donde cuento un poco la importancia de aprender a lidiar con nuestras propias autoexigencias y corrernos de la linealidad. Volviendo. Autocuidado en este contexto significa no exigirle a tu negocio que te compense por todo lo que sentís que te falta en lo emocional y a la vez no exigirte a vos mismo ser el emprendedor perfecto cuando en realidad todo lo que está a tu alrededor es nuevo. Y otra cosa, cuidar tu cuerpo, tu mente y tus emociones es clave para poder mantenerte centrado, para preservar tu energía en un contexto que es cambiante y desafiante, como sucede cuando migramos. Porque sí, la realidad es que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Entonces, para ir cerrando, emprender siendo expat no tiene únicamente que ver con esto de crear una estructura de negocio remoto, sino que tiene mucho más que ver con sostenerte a vos mismo, saber que las certezas no existen, que muchas veces las cosas no van a salir como vos querías, pero esto, ¿no? La posibilidad de generar nuevos contactos, encontrar nuevas formas y sobre todo tener un estilo de vida alineado con lo que querés. Me gustaría saber cómo lo vivís vos, si te identificaste con esta reflexión. Contame cómo es tu caso. Si te gustó, compartilo con alguien a quien le pueda servir y si te gustan estos temas que tienen que ver con emprender con propósito, en movimiento y en otro idioma, suscríbete porque se vienen muchas cosas nuevas y bueno, sumate a esta comunidad que no para de crecer. Nos vemos la próxima.